Muy bien, alumnos, vamos a comenzar. Ok, hoy día vamos a hablar del tema de insuficiencia renal aguda. ¿Me escuchan bien? Ya me confirman, por favor, si me escuchan. Sí, doctor, Sí, sí se le doctor, escucha. sí se le escucha. Muy bien. A ver, empezamos con un caso clínico para que ustedes vean un poco la importancia, ¿no? Acá tenemos un paciente de 53 años con antecedentes de hepatitis y cirrosis, con carcinoma hepatocelular en tratamiento con quimioterapia, toma medicación habitual para la cirrosis diurética y acude por una intercurrencia de náuseas, vómitos, el paciente está con sed, tiene fiebre, además letárgico, está hipotenso, taquicárdico, y fíjense que el débito urinario está reducido cuando lo cuantificamos a mililitros por kilo por hora, que es normalmente el índice para poder cuantificar la diuresis. Y en analítica encontramos un poco de hipercalemia, encontramos el bicarbonato reducido, el anión GAP incrementado, y fíjense que el nitrógeno ureico y la creatinina están incrementadas. La bilirrubina también está incrementada, también está incrementada la respuesta glucositaria y las plaquetas reducidas. Muy bien, cuando tenemos un paciente así, bueno, luego tenemos otros análisis. Cuando tenemos un paciente así, ya, a propósito del caso de insuficiencia renal aguda, justamente lo identificamos porque existe retención de los productos nitrogenados, que es la urea y la creatinina, como estamos viendo aquí. Así que en efecto, el diagnóstico puede ser insuficiencia o disfunción renal aguda, y fíjense que ahora planteamos el diagnóstico diferencial. ¿Qué cosa puede ocasionar la falla renal aguda? De lejos, la principal causa es la falla renal aguda isquémica. ¿Por qué isquémica? Porque esa normalmente se asocia a hipovolemia y deshidratación. El paciente está hipotenso y además fíjense que ha tenido vómitos, tiene sed, no ingiere nada por vía oral, o sea, tiene un balance hídrico negativo, así es que es una posibilidad importante, porque además es lo más frecuente. Otra posibilidad, sin embargo, podría ser es que sea nefrotóxica, o sea, otra posibilidad de causar de la falla renal aguda, y que no sorprendería porque el paciente, por su carcinoma, recibe ya una terapia de quimioterapia, que también puede estar relacionada a algunos agentes nefrotóxicos. Otra posibilidad es que la falla renal aguda sea ocasionada por la sepsis. Miren, este paciente tiene respuesta inflamatoria positiva, tiene leucocitosis, tiene fiebre. Es una posibilidad también a plantear en este caso. Así que también podría ser condicionado por ello. Otra es de que tenga un síndrome hepatorrenal, porque los pacientes que tienen cirrosis hacen una complicación que justamente se llama síndrome hepatorrenal, ¿no? Que a fin de cuentas fisiopatológicamente cambia la hemodinamia y la circulación renal. O lo otro es de que tenga una falla renal aguda por una glomerulopatía secundaria porque le encontramos proteínas positivas, o sea, tiene proteinuria también el paciente. Entonces yo puedo plantear un diagnóstico diferencial. Evidentemente la incuria renal aguda finalmente está más inclinada por una causa y yo tengo que poder encontrar y analizar justamente esto. ¿Ok? Tengo algunos hallazgos adicionales acá que me sirven, como que la creatinina previa al paciente estaba en valores normales, pero luego se incrementó, y también eso que veremos después que se llama excreción fraccionada de sodio. Muy bien, así es que el riñón es muy susceptible a diferentes tipos de insultos, en especial el insulto isquémico. ¿Qué cosa es la falla renal aguda? Es justamente el cese súbito de la función renal. Ustedes recuerden que en fisiología el riñón tiene más de 9 funciones, pero en este caso nos centramos en la que se refiere a la filtración glomerular. Cuando se reduce la filtración glomerular, se incrementarán los productos nitrogenados como la creatinina y la urea. Miren, anteriormente había una multiplicidad de definiciones de qué cosa era una insuficiencia renal aguda, elevaciones del 50%, por encima de 0,5, mayores de 2, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que ya desde el 2012 en Kidney International, que es un ente que a través de las guías clínicas CADIGO se encarga de promover cuáles son los criterios homogéneos para definir problemas renales, y justamente definió la insuficiencia renal aguda, o propiamente hablando hoy por hoy, injuria renal aguda, cuando tenemos la creatinina por encima de 0,3 miligramos en las últimas 48 horas. Así que si ustedes encuentran un paciente que
tiene la creatinina que ha incrementado en 0,3, ya sea porque tiene sexy, deshidratación, etcétera, igual es una injuria renal aguda. Puedo tener el valor referencial medio y verificar frente a ello el incremento de más de 1,5 veces y también cae esa injuria renal aguda. Por eso es importante a veces verificar cuánto tenía de creatinemia el paciente antes de hospitalizarse. Y también fíjense que se incluye la oliguria cuando el volumen urinario se reduce a menos de 0,5 mililitros por kilo por hora. ¿Cuáles son las causas de la falla renal aguda? Son prerrenales, son renales y posrenales. Las prerrenales se refieren a todo aquello que comprometa el volumen circulante efectivo, que no es otra cosa que el volumen que está perfundiendo efectivamente el glomérulo, o sea, el filtrado glomerular, o en los casos de síndrome cardiorrenales, ¿cierto? Si se reduce el débito cardíaco, la fracción de eyección, se va a perfundir menos el riñón también. Si hay compromisos arteriales o de estenosis de la arteria renal, y algunos medicamentos que también pueden comprometer la perfusión renal. Causas posrenales son obstructivas, que pueden ser uretrales o intra o extrarrenales, y las causas intrínsecas son aquellas que comprometen propiamente el parénquima renal. ¿Qué tenemos en el parénquima renal? Vasos sanguíneos, tenemos glomérulos, tenemos intersticio y tenemos los túbulos, que justamente ahí vamos a tener la principal causa en prevalencia, que es la necrosis tubular aguda isquémica. Muy bien, nuevamente acá tenemos las tres causas: prerrenal, renal intrínseca y posrenales. Las prerrenales, todo aquello que está comprometiendo la hemodinamia, la perfusión renal, por eso se llama prerrenal. Y todo esto que compromete luego en la renal intrínseca el parénquima. Si compromete vasos, sería una vasculitis. Si se compromete el glomérulo, una glomerulonefritis. Si se compromete el intersticio, una nefritis intersticial. Y si se compromete el túbulo en frecuencia, hablamos de la necrosis tubular aguda, que puede ser isquémica, que es la más frecuente, o nefrotóxica. La nefrotóxica, por si acaso, también puede ser por compromiso exógeno, unos antibióticos que son nefrotóxicos, como los aminoglucósidos, o puede ser también por contraste, ¿ya? Que normalmente se utiliza para hacer pruebas de tomografía, para la valoración de imágenes. O puede ser un daño endógeno, por depósito de algunos pigmentos, proteínas o cristales. Muy bien. ¿Cuál es la fisiopatología de la necrosis tubular aguda? Tenemos que hablar de la necrosis tubular aguda porque esa es la causa más frecuente, la necrosis tubular aguda, y que normalmente se asocia a causas de deshidratación. O sea, la deshidratación puede empezar por un problema perrenal que está reduciendo el volumen circulante, y esto puede luego progresar a un daño intrínseco que sería la necrosis tubular aguda isquémica. ¿Cuál es la fisiopatología? Miren, tenemos acá tres aristas. Una es el daño o injuria tubular, otra es el daño vascular endotelial, y siempre relacionado a ambas el problema inflamatorio. ¿Okay? Del daño tubular tenemos dos fenómenos: el backleak y la obstrucción tubular, que ahora explicamos, y del daño vascular, la vasoconstricción. Si hay vasoconstricción, va a haber hipoxia, y si hay hipoxia, dañará más el túbulo y se agravará estos dos mecanismos del backleak y de la obstrucción tubular. Ambos mecanismos finalmente reducen el flujo sanguíneo y el filtrado glomerular. Veamos acá a qué se refiere la obstrucción y el backleak. Cuando se produce un insulto isquémico, miren, lo que va a pasar es que el tejido epitelial tubular se va a desorganizar, se va a desadherir, se va a desprender, y todas las células espaceladas van a ocluir aquí la luz tubular, ¿cierto? Y por eso se va a producir una obstrucción tubular. Entonces por aquí, normalmente atraviesa el fluido tubular, ¿cierto? Aquí a nivel de la luz, y por lo tanto se va a generar una obstrucción y un incremento de la presión a este nivel. Al generarse un incremento de la presión a este nivel, si lo seguimos por acá, este incremento de la presión a este nivel justamente va a empezar a favorecer la salida del líquido por estas zonas que justamente son denudadas por el epitelio que ha sido desvitalizado y esfacelado, y por ahí justamente se va a retrodifundir el líquido, ¿no? Por eso se llama backleak, ¿no? Que es algo como justamente en castellano se traduciría como una difusión hacia atrás, ¿no? No tiene una traducción exacta en español, por eso mejor es entendido en inglés como backleak. Entonces esta fuga de líquido se va a dirigir entonces hacia el intersticio. Y en el intersticio, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos vasos sanguíneos y justamente se va a producir ahí en el intersticio un edema intersticial. Y como tenemos los vasos sanguíneos, se va a generar una oclusión externa de toda esta rama, de esta red capilar peritubular.
Por lo tanto, el problema tubular, como consecuencia de la obstrucción y del backleak, finalmente también van a llegar hacia un problema vascular porque generan una oclusión de la red capilar peritubular. Así que ambos fenómenos se retroalimentan, ¿no? El problema vascular, que por la vasoconstricción induce daño tubular por hipoxia, y el daño tubular, que por este mecanismo también genera daño vascular. Ok, ampliemos un poco más el horizonte fisiopatológico. Miren, lo que tenemos acá son alteraciones de la perfusión, daño hipóxico endotelial y la inflamación. De la perfusión, miren, enfatizamos, acá recuerden cómo se distribuye el volumen de sangre desde la corteza hacia la médula, es mayor en la corteza, menor en la médula externa y menor aún en la médula interna. Fíjense que esta zona, que justamente es de la médula externa, justamente coincide con el segmento S3 del túbulo proximal y la ascendente gruesa de Henle. Es una red ricamente vascularizada, es una zona rica en mitocondrias, demandante de oxígeno, y esta es la zona que se va a vulnerar con mayor sensibilidad frente a una deprivación de oxígeno o una hipoperfusión o una isquemia. ¿Okay? Nuevamente recordamos, mayor flujo de sangre en la corteza y así se va reduciendo progresivamente, igual oxigenación, pero la zona que más se va a comprometer es la medular externa. Por eso es que luego de haberse desarrollado una isquemia, el flujo sanguíneo tiende a redistribuirse. Se redistribuye en efecto a la corteza, se distribuye a la médula interna, pero fíjense que poco lo hace en la médula externa y por eso se vulnera y sufre como consecuencia de la hipoxia. ¿Okay? Acá tenemos flujo normal y el flujo después de un evento isquémico. Miren cómo la médula externa es la zona más vulnerable y por eso ahí será más susceptible a todo el daño tubular, ¿no? Cuando una persona en efecto tiene hipovolemia, ya sea por sangrado, deshidratación, etcétera, entonces se activan sus vasoreceptores, esto va a activar también al sistema renina-angiotensina-aldosterona, va a activar al sistema noradrenalina y a la vasopresina. Los tres tienen efecto vasoconstrictor. Así que si la hipovolemia es importante, se activará con mayor fuerza la vasoconstricción y eso generará vasoconstricción preglomerular y por lo tanto finalmente el filtrado glomerular se reduce, ¿no? Por eso una persona cuando tiene una hemorragia, un choque hipovolémico intenso, el riñón se daña, ¿no? Se daña porque recuerden que el volumen de sangre debe redistribuirse a zonas más nobles como el corazón, ¿cierto? Para poder fomentar la viabilidad cardíaca y los flujos sanguíneos cerebrales, ¿no? Entonces, el riñón, digamos que en ese sentido se sacrifica, aunque lo hace porque puede regenerarse, tiene esa capacidad. Sin embargo, atraviesa una injuria isquémica. Muy bien, de los problemas vasculares, a esto agregamos que hay cambios en la coagulación, disminución de la perfusión, se aumenta la permeabilidad y esto fomenta que se promuevan algunas selectinas, mayor llegada de otras células proinflamatorias, y el fenómeno de vasoconstricción se dará porque hay un desbalance, ¿no? Predominan las sustancias vasoconstrictoras, que son todas estas, endothelina 1, angiotensina 2, adenosina, y se reducen las vasodilatantes como la acetilcolina, la bradicinina y el óxido nítrico. Muy bien, así que la vasoconstricción es importante, pero fíjense que experimentalmente cuando a un paciente se le da moléculas vasodilatadoras, eso no basta para revertir su problema de injuria renal o de necrosis tubular aguda. ¿Por qué no basta? Porque recuerden de que no solo es un problema vascular, sino también es un problema tubular y es un problema también inflamatorio. ¿Ok? De la hipoxia, ¿qué más podemos decir? Miren, estas son todas las características que encontramos como consecuencia de la hipoxia y el daño tubular. Entonces, ¿qué es lo que encontramos acá? Acá tenemos un túbulo normal con sus microvellosidades, con sus integrinas, ¿cierto? Con sus bombas tresódico potasio TPA. ¿Qué pasa? Se somete a injuria. ¿Qué es lo que perdemos? Las microvellosidades, perdemos las bombas, ¿cierto? A nivel vasolateral, perdemos también las integrinas, y al perderse las integrinas empieza a desorganizarse la citoarquitectura y empieza a desfacelarse. Se desfacela y finalmente genera aquí una obstrucción tubular. Muy bien, cuando tenemos un daño entonces de este tipo, entonces fíjense que primero empezamos con un daño prerrenal, ¿no? O sea, digamos que ese es el primer evento, el primer paso, cuando la persona recién ingresa o inicia la hipovolemia o se deshidrata, pierde agua, balance hídrico negativo, etc. Entonces, en esta etapa
se le denomina un pase prerrenal. Aquí todavía podría ser reversible. Si acude tempranamente, se lo rehidrata, etcétera, aquí revertimos el daño renal. Sin embargo, muchas veces o el insulto isquémico es muy fuerte, o la hemorragia es muy severa, o la diarrea es muy severa, y este daño progresa, y progresa así entonces todo el continuum fisiopatológico de la necrosis tubular aguda. Entonces, este daño prerrenal, que fue muy intenso, no se trató, luego ya inicia el daño tubular, se extiende por el problema inflamatorio, luego se mantiene, y aquí cuando se mantiene es cuando se puede desarrollar la uriguria del paciente, puede alcanzar la uriguanuria, puede el paciente incluso requerir terapia de asistencia de diálisis o no, igual el paciente tendrá retención hidrogenada y luego finalmente, miren, pasará unos días o semanas y el paciente tiene la capacidad de reparación, regeneración tubular. Entonces muchas veces aquí, durante este continuo, el paciente recupera la diuresis y luego de recuperar la diuresis recién se reducen los productos nitrogenados y finalmente puede regenerar y restituir por completo su función, ¿no? Esto ocurrirá, si es un paciente joven, ocurrirá en 90-95%, será muchísimo, ya se va reduciendo el porcentaje de regeneración total si el paciente, por ejemplo, fuera anciano, ¿no? Este proceso dura semanas, ¿ok? A veces se puede tardar hasta 4 o 6 semanas o puede ser a veces en mucho menor tiempo. Lo mismo estamos viendo acá, miren, el epitelio normal se somete a la isquemia, se desorganiza, hay necrosis, hay apoptosis, muerte, pero luego otra vez hay diferenciación, proliferación y nuevamente recupera la celularidad normal. Cuando tenemos necrosis tubular aguda, si bien el término es necrosis, ¿ya? Fíjense que eso solamente es la punta de la pirámide. Encontramos apoptosis e injuria subletal en la mayoría de pacientes. Y cuando hay hipoxia, miren, siempre van a encontrar estos mecanismos, ¿no? Liberación de sustancias reactivas de oxígeno, que como radicales libres oxidan todo lo que está a su alrededor, incluido proteínas y lípidos. Liberación del calcio, que esto finalmente va a fomentar la apoptosis y también la necrosis. Muy bien. Y aparte del daño vascular, aparte del daño tubular, tenemos el daño inflamatorio. ¿Y por qué el proceso inflamatorio? Miren, se reconoce que participa tanto en la inmunidad innata y adquirida, la innata por los Toll receptor, aumenta la expresión de moléculas de adhesión intercelular que favorecen la mayor llegada de estas células y también hay moléculas solubles como citocinas, interleuquinas, que también van a generar el efecto proinflamatorio, ¿no? Acá tenemos la llegada de todas estas células dendríticas, macrófagos, células T, neutrófilos, hay moléculas de adhesión que favorecen que se adhieran, y así la mayor llegada de estas células promueven el efecto proinflamatorio. Entonces habrá un daño vascular, habrá un daño inflamatorio y habrá un daño tubular. Hay una triada acá en la necrosis tubular aguda. Muy bien, entonces nuevamente reiteramos, en la isquemia vascular, daño endotelial, sustancias vasoconstrictoras, hay hipoxemia. El daño puede ser reversible, como en la mayoría de pacientes, o puede ser irreversible. Hay estos mecanismos de desfacelación, pérdida de la polaridad. Y hay un mecanismo que no habíamos mencionado que se llama de feedback. ¿Qué significa esto? Que cuando se produce esta injuria tubular, entonces se dañan las bombas de sodio-potasio ATPase. Eso también promueve de que ya no se reabsorba sodio en el túbulo proximal. Al no reabsorberse sodio en el túbulo proximal, le llegará entonces una mayor carga de sodio al túbulo distal. Y ustedes deben de recordar ahí que está la mácula densa y que activa en fisiología el feedback tubulo-glomerular. ¿Qué nos decía eso? Que cuando le llega una mayor carga de sodio, entonces eso el cuerpo lo interpreta como que le estuviera llegando un mayor aporte, un mayor hipervolemia, una mayor carga filtrada de sal, de cloruro de sodio, y entonces el cuerpo induce una respuesta de vasoconstricción preglomerular, ¿cierto? Esa es la compensación del feedback tubulo-glomerular, ¿no? Percibe como que aparentemente le llega más, entonces se vasoconstriñe para que se reduzca el filtrado. Solo que en este caso, ya hablando patogénicamente, esa mayor llegada de sodio, pero por la pérdida de su reabsorción proximal, va a activar el feedback tubulo-glomerular y va a generar mayor vasoconstricción de la arteriola aferente. Muy bien. Hay fenómenos de obstrucción, el backleak. Muy bien, habrá necrosis y apoptosis, en algunos pacientes será irreversible y todo esto finalmente reduce el filtrado glomerular. ¿Ok? Daño tubular y daño vascular. Lo único que falta agregar acá es el problema de inflamación, ¿cierto?
y ya sea por citocinas, sustancias reactivas de oxígeno y moléculas de agregación. Muy bien, esto solamente lo dejo a modo de investigación. Hay unos mecanismos de protección que dependen de las MAP quinasas, ya ustedes pueden verificar ahí a qué se refiere esto, se aplica también a otros fenómenos fisiopatológicos. ¿Cuáles son las consecuencias de la injuria renal aguda? Bueno, cuando un paciente entra en falla, miren, uno, que puede hacer una gran retención nitrogenada y llegar a la uremia. Otro es de que al momento de no poder excretar su carga de hidrogeniones hará una acidosis metabólica, que es de anión GAP alto. Y lo tercero es que si está en oligoanuria podría ser una sobrecarga de volumen, ¿no? La uremia y la acidosis pueden inducir inflamación. La acidosis también puede producir, por si acaso, vasodilatación y disminuir la resistencia vascular periférica. La sobrecarga de volumen puede inducir una falla cardíaca, ¿cierto? Esto sería una hipertensión intraabdominal. Y al final, por la falla cardíaca, vasodilatación, etcétera, yo podría llegar también al choque. ¿Ok? Muy bien. Estos son los criterios que ya hace unos años se hablaba para poder clasificar la injuria renal aguda. ¿Ok? Este era uno de ellos, que se llamaba criterio Rifle. Y lo que nos interesa acá es lo siguiente. Acá tenemos un paciente normal, acá tenemos un paciente de riesgo, por ejemplo, podría ser una persona adulta mayor o un anciano, que ya la reserva funcional renal se va reduciendo, es de riesgo ese paciente. O también podría ser un paciente no anciano, pero que se someta a contraste, por ejemplo, también tiene un riesgo de daño. Luego ya se instala el daño y luego ya se reduce el filtrado. O ya se llega a la falla renal o incluso a la muerte. Entonces, nosotros en estas fases identificamos al paciente aquí en azul, cuando ya se reduce el filtrado glomerular. Porque aquí es cuando al momento que se reduce el filtrado glomerular, la urea y la creatinina se incrementan. Pero lo que quisiéramos es identificarlo antes, cuando ya se produce el daño tubular, ¿no? Es como en el miocardio, nosotros no identificamos el infarto de miocardio cuando ya se produce una reducción de la fracción de eyección, no. Lo identificamos cuando hay una liberación enzimática de la troponina, ¿no? Entonces, lo mismo acá, nosotros quisiéramos encontrar alguna molécula para lograr eso. Y se han identificado algunas en cuanto al daño. La más conocida es esta, que es la cistatina C y el NGAL. Sin embargo, a pesar de que son bien extendidos su investigación y también se ha reportado muy bien su uso, todavía hoy por hoy seguimos utilizando como biomarcador y como gold estándar la creatinina. O sea, cuando ya se reduce la filtración glomerular. Muy bien. Algunas características teníamos que mencionar en cuanto a la diferenciación diagnóstica entre lo que es una falla renal prerrenal versus la necrosis tubular aguda. ¿Y por qué? Porque ya dije que al comienzo yo puedo empezar como un daño prerrenal y luego ya se instala como un daño parenquimal intrínseco como NTA. Entonces, yo puedo diferenciarlo, ¿no? O sea, puedo ver un paciente con hipovolemia, diarrea, deshidratación y tengo que saber si está acá o si ya está acá. Entonces, ¿cómo lo diferencio? Acá están los biomarcadores. Uno muy conocido que es pregunta de examen se llama excreción fraccionada de sodio, FEN, que es lo que tenía incluso el paciente cuando les presenté al inicio. Ese paciente, fíjense, tenía este resultado de excreción fraccionada de sodio y fíjense que esto se cataloga según la unidad. Si es menos de 1, está en daño prerrenal y si es más de 1, necrosis tubular aguda. ¿Qué significa esto? Significa simplemente cuánto se está excretando de sodio en relación a lo que se filtró. Entonces, cuando el daño todavía es prerrenal, se supone que el organismo todavía tiene mecanismos compensatorios, de tal forma que puede reabsorber agua y puede reabsorber sodio. Entonces, al poder reabsorber agua y sodio, entonces el sodio en orina finalmente va a ser menor, y por eso sería la excreción fraccionada de sodio menos de 1, pero cuando ya hay daño tubular, ya se desorganizó, ya no reabsorbe, y por eso es más de 1 en este caso. Lo mismo podríamos decir del sodio urinario, la misma explicación, ¿ok? La osmolaridad urinaria se concentra todavía aquí en la falla prerrenal, tiene todavía mecanismo de reabsorción tubular de agua, pero cuando ya es daño tubular, ya pierde su capacidad de concentrar y por eso se reduce, ¿ok? Y luego tenemos este otro biomarcador que es la relación urea-creatinina. ¿Qué cosa es esto? Bueno, por definición, si yo tengo falla renal aguda, se eleva los productos nitrogenados, o sea, ambos, la urea y la creatinina, de eso no hay ninguna duda. Y cuando esta relación de incremento es proporcional, entonces estoy frente a una necrosis tubular aguda, ¿no? O sea, si la creatinina se eleva, por ejemplo, en 1,
y la urea en 20, entonces la relación se mantiene 20-1, digamos, entonces estoy frente a una necrosis tubular aguda. Pero ¿qué pasaría si la relación aumenta de tal forma que la urea aumenta más que lo que aumenta la creatinina? Entonces estaría en una relación disociada, en la que aumenta más la urea que la creatinina en una relación 20-1, por ejemplo, más de 20-1. ¿Okay? En la literatura va a encontrar a veces variabilidad un poco en este corte, pero lo que resulta claro es de que cuando más se disocia, más nos acercamos a este rango, ¿okay? O a esta sospecha de acidemia prerrenal. ¿Y por qué se produce eso? ¿Por qué se produce esta disociación? Porque cuando una persona está deshidratada, reabsorbe en el túbulo proximal más agua, pero también eso hace que se concentre más la urea a ese nivel. Y al concentrarse más la urea, se reabsorberá también más a favor del gradiente. Entonces, se reabsorbe más la urea que la creatinina en una deshidratación inicial o en una falla prerrenal. Muy bien, este es lo del N-gal, que les dije que se asociaba a daño, en efecto, muy bien descrito la elevación en injuria renal aguda. Muy bien, y ahora hablemos de otras posibles causas. Dejemos un poco la necrosis tubular aguda. Fíjense, la sepsis también es causa de falla renal aguda, como se sospechó en el caso de inicio. Y en efecto, los pacientes que tienen sepsis son hipercatabólicos, esto se presenta con mucha frecuencia. Miren que en el shock séptico incluso, 1 de cada 2 pacientes tiene falla renal aguda, o sea, tiene una gran prevalencia. Se han descrito múltiples mecanismos, por ejemplo, acá derivados del lipopolisacárido, una liberación del óxido nítrico, se genera la presencia de microtrombos que afectan la circulación renal. Pero una de las mejores teorías es esta de acá. Fíjense, sabemos que en la sepsis se puede producir el shock vasodilatado, se produce vasodilatación, y en efecto, miren, esa vasodilatación también comprometería el riñón, tanto la arteriola aferente como la arteriola eferente. Solo que en este modelo experimental vemos de que se vasodilata más la arteriola eferente que la aferente. Y eso que induciría que entonces el flujo de sangre sea mayor en el egreso que el ingreso. Y eso reduciría la presión de filtración glomerular y en consecuencia el filtrado glomerular. Por eso es de que en la sepsis se plantea este mecanismo hipotético. Otras formas de daño, dijimos que era por nefrotoxicidad endógena, ahí tenemos los pigmentos, que muy bien puede ser por hemólisis. Ustedes han tenido un seminario de anemia hemolítica como consecuencia de la hemólisis, por si acaso, se libera la hemoglobina, y la hemoglobinemia luego produce hemoglobinuria, y el depósito de hemoglobina en el riñón puede generar falla renal aguda. Lo mismo si se deposita este otro pigmento que sería la mioglobina, en los pacientes, por ejemplo, que tienen un accidente o un aplastamiento, un trabajador de que le cae una pared encima, se produce una ractomiolisis, también puede producir falla renal aguda. Y el mecanismo también coincide acá, subraya en esto, que es la obstrucción tubular. Muy bien, hay otros elementos, algunas enfermedades que depositan algunas proteínas anómalas o algunos cristales, y en la nefrotoxicidad exógena dijimos antibióticos y otros fármacos, ¿no? En el contraste, por ejemplo, miren, cuando un paciente se somete a contraste, también se compromete el flujo sanguíneo, habrá vasoconstricción, también habrá un efecto nefrotóxico que genera un daño tubular directo, y por estos mecanismos ya conocidos, al final también se reduce el filtrado glomerular. Y en cuanto a los medicamentos, a ver, los AINES también pueden producir una falla renal aguda, prerrenal. ¿Por qué? Cuando los AINES que inhiben a la síntesis de prostaglandinas. Y resulta que acá tenemos a nivel de la arteriola aferente una prostaglandina que se encarga de la vasodilatación, que es la prostaglandina E2. Entonces, cuando le damos un AINE, bloqueamos esa síntesis de esa prostaglandina y por lo tanto se reducirá la producción de la prostaglandina E2 y su función, que es la vasodilatación preglomerular. Esa prostaglandina, normalmente, por ejemplo, yo la necesito cuando estoy deshidratado, estoy hipovolémico, cuando estoy así, se supone que el riñón trata de comenzar vasodilatando la arteriola aferente. Pero si al mismo tiempo le das un antiinflamatorio, entonces agravarás y podrás generar un daño prerrenal. O esto de acá, ¿qué otro fármaco lo produce? Fíjense que esto lo puede producir un IECA. ¿Por qué? Porque la angiotensina 2 normalmente genera vasoconstricción tanto de la arteriola aferente como la eferente, pero a predominio de la eferente. Entonces, cuando uno le da un IECA a un paciente, bloquea el efecto vasoconstrictor de la angiotensina 2 a este nivel. Y por lo tanto, como estamos viendo acá, se genera una vasodilatación y llegamos a lo mismo, ¿no?
el egreso es más que lo que ingresa y la presión intraglomerular cae. Y al caer la presión intraglomerular, el filtrado cae también. Por lo tanto, tanto un AINE como un IFA pueden generar un daño pre-renal. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta?